Hola amigos. Después de las palabras de la ministra de Exteriores alemana, ¿será posible que las masas europeas todavía no se dan por enteradas de que la OTAN está en guerra con Rusia? Si no se dan por enteradas, ¿cómo se van a dar por enteradas de lo que eso significa? Ahora muchos nos preguntamos por qué dijo lo siguiente. Ya lo dije en los últimos días, sí, debemos hacer más para proteger a Ucrania. Sí, debemos hacer más con respecto a los tanques, pero es muy importante e incluso decisivo que lo hagamos todos juntos. Porque estamos librando una guerra contra Rusia, no entre nosotros, dijo la ministra Annalena Baerbock. Como eso es una evidencia que todas las personas que están al tanto ya conocemos, mi opinión es que lo ha dicho a modo de pequeña dosis, para que nos vayamos preparando. Están lanzando el mensaje en pequeñas dosis, de que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, por miedo a los posibles estallidos sociales que les podrían reventar en la cara. El pistoletazo de salida lo dio Merkel cuando dijo que lo de Minsk fue para engañar a Rusia mientras robaban a Ucrania, luego la siguió Hollande, y pequeñas frases sueltas por aquí y por allá de políticos de bajo perfil. Pero como todo ese equipo militar que emitieron en Ucrania convencidos de que Ucrania humillaría a Rusia, ya lo han perdido, tal como dijimos ayer. Rusia ya lo ha destruido todo, y ahora se han encontrado con que ya todo el mundo sabe que la derrota de Ucrania es la derrota de la OTAN, que llevaba 8 años preparando minuciosamente la guerra de Ucrania, y eso es lo que no pueden admitir porque sería el fin de la OTAN. Ahora resulta que están verdaderamente acojonados porque no pueden dar un paso atrás, y la decisión de entregar los tanques a Ucrania, les supuso un subidón a Falsimedia. Y cuando saltó la noticia ya creían que habían ganado la guerra. Me imagino que ya lo visteis vosotros ayer, pero pasadas unas horas parece que el suflé se desinfló, y me dio la impresión de que recibieron la consigna de lanzar el mensaje. De que con eso se quiere conseguir que Rusia no avance más y forzarla a una negociación para que solo se quede con el Donbass y las 2 nuevas comarcas unidas a Rusia. Ya que piensan que así ganarían los dos. Rusia justificaría un triunfo al quedarse con más territorios, y la OTAN se adueñaría de Ucrania hasta preparar la próxima provocación contra Rusia. Además de la propaganda que les supondría decir que con sus tanques habían frenado en seco a Rusia. Joder, yo creo que están locos perdidos. Si todo el mundo sabe que la guerra entre Rusia y la OTAN solo puede terminar de una forma. Pero si Rusia ya se ha cepillado 8.000 tanques y vehículos blindados, ¿cuánto durarán 400 más por buenos que sean? Pero de verdad nos han metido en esta guerra, creyendo que iban a extinguir la cultura rusa y a los rusos. Esto es más grave de lo que parece, y nos van a joder a todos. Pero no se dan cuenta que solo somos el 9% de la población mundial. Que además, ¿ya están de nosotros los colonialistas hasta las gónadas? Cuando la OTAN puso en marcha la destrucción de Rusia, estaba convencida que hundiendo la economía rusa, el pueblo culparía a Putin por ello, y se lo comerían con patatas fritas. Y resulta que se encuentran con que en Sudamérica nadie ha obedecido la orden de Estados Unidos de enviar sus armas a Ucrania. Y no solo eso, ayer en Perú aparecieron pancartas entre los luchadores del pueblo, con la inscripción de, Putin ayúdanos, nos están matando. También nos están echando a patadas de África, porque en todo el mundo ya no soportan a Occidente. Ayer mismo el presidente egipcio puso el dedo en la llaga, cuando le dijo a Estados Unidos que solucione el problema de su deuda de 31 billones, y que no engañen a nadie, porque es imposible de pagar. ¿Qué piensa hacer? Ahora hay que hacerle a la ministra alemana Annalena Baerbock, ¿qué ocurrirá si Rusia se cepilla los tanques que piensan enviar? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿La guerra nuclear? ¿O cómo piensa ella que va a terminar esto? No le dice nada que la fragata rusa esté posicionada a tiro de los Zircón cerca de Washington. Tampoco le dirá nada que el submarino ruso Belgorod tenga la panza llena de poseidones cargados con munición de combate, merodeando las costas de la OTAN. Yo no entiendo nada de lo que piensa hacer la ministra alemana, con 2 docenas de tanques Leopard que va a enviar a Ucrania, no tengo ni puta idea. Pero la pregunta se impone, ¿qué pasará si Rusia destruye esos tanques? ¿Cuál será el siguiente paso de unos y de otros? Dinos algo, Annalena Baerbock,
que estamos ansiosos. Yo voy a traer a colación la opinión de un experto militar que opina lo siguiente. Occidente se verá obligado a intervenir directamente en el conflicto en Ucrania después de que los tanques que han entregado sean destruidos masivamente. El experto militar Konstantin Sipkov declaró esto en el aire del canal de televisión Tsargra. Según Sipkov, de una forma u otra, los leopardos alemanes prometidos se quemarán durante los combates y Occidente no podrá soportarlo, y Occidente se verá obligado a intervenir directamente en el conflicto de Ucrania tras él. Creo que los políticos europeos son muy conscientes de que el suministro de tanques es solo un movimiento actual. Incluso detrás de estos tanques, tendrán que intervenir en este conflicto. La razón es muy simple, los tanques, sin importar cuán poderosos sean, en condiciones en las que no cuentan con defensa aérea, cuando no cuentan con ataques de artillería que reprimen los ataques de artillería enemigas. Cuando no hay ataques aéreos en la profundidad de las posiciones enemigas, cuando no cuentan con el apoyo de información adecuado, y se ven obligadas a avanzar hacia defensas enemigas mal suprimidas, sufrirán grandes pérdidas. Como sucedió con los mismos tanques Leopard en Siria, y eventualmente serán destruidos. Por supuesto que tomará un poco más de tiempo que la destrucción del viejo equipo soviético que estaba en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el viejo equipo soviético de la versión de exportación que se suministró desde Europa. Pero el punto es que también será destruido. Y bajo estas condiciones, los políticos occidentales entienden claramente que el próximo curso de escalada será la creación de condiciones bajo las cuales estos tanques no puedan ser destruidos tan fácilmente. Es decir, tendrán que resolver el problema de suprimir la aviación rusa, tendrán que resolver el problema de suprimir la defensa aérea rusa, tendrán que resolver el problema de crear su propia defensa aérea. Es decir, para llevar a cabo una operación aérea ofensiva normal a gran escala, los ucranianos nunca podrán hacer esto, no importa cuánto se les enseñe allí, debido al hecho de que no hay ningún lugar para basar su aviación, excepto en los aeródromos de la OTAN. Y esto significa que tendremos que intervenir en esos aeropuertos, dijo Konstantin Sipkov. El experto militar también cree que Alemania se verá envuelta en una confrontación directa con Rusia, al igual que Polonia, de una forma u otra, cuando los tanques sean destruidos. Y no tengo ninguna duda al respecto, Occidente tendrá que hacerse una pregunta, ¿qué sigue después? Después de todo, está tranquilo, porque destruyeron el equipo de fabricación soviética. Pero cuando se destruya su equipo, ¿cómo lo justificarán? ¿Se tragarán este sapo y retrocederán? Por supuesto que no lo harán. Simplemente no tienen otra opción que continuar escalando el conflicto. Terminó Konstantin Sipkov. Pero ahora nosotros los ciudadanos de Europa tenemos que hacernos una pregunta. ¿Alguien se cree que estos políticos que tenemos que han encendido la mecha, tienen un plan B preparado? Ni de coña. Estos andan a salto de mata, y no tienen ni idea de qué hacer en caso de cualquier contingencia que su cerebro no tenía prevista. Por el contrario, Rusia, que ya lo sabe de sobra que cíclicamente tiene que defender su subsistencia amenazada por Occidente, así que se prepara para estas contingencias. Por eso Nikolai Patrushev dice que en Rusia ya conocen de sobra a Occidente. Hasta ahora solo sabemos que Estados Unidos se ha estado preparando para una guerra híbrida contra Rusia en Ucrania durante muchos años. A largo plazo, los eventos en Ucrania fueron el resultado de los preparativos de Estados Unidos para una guerra híbrida contra Rusia y un intento de evitar la formación de un mundo multipolar. Así lo aseguró el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Nikolai Patrushev. Señaló que Estados Unidos y la OTAN van a continuar haciendo esfuerzos para prolongar este conflicto militar, y de hecho, se convirtieron en sus participantes. El mundo anglosajón no detendrá la guerra de poder contra Rusia y sus aliados, incluso con el fin de la fase caliente del conflicto ucraniano, concluyó el secretario del Consejo de Seguridad Nikolai Patrushev. Por contra, Occidente está convencido de la caída de Putin, y tiene un plan B para hacerse de Rusia. El plan Rusia después de Putin está listo y ya hay dos preparados.
Occidente ha preparado un plan para Rusia después de Putin y ya tiene ejecutores en la persona de Garry Kasparov y Mikhail Khodorkovsky, quienes de repente se enamoraron del pueblo ruso. Y están esperando que se abra la ventana de la oportunidad para entregarle en bandeja de plata a Occidente, toda Rusia. Estos políticos creen que los rusos, inspirados en este plan, después de la eliminación del presidente ruso Vladimir Putin, elegirán la Asamblea Constituyente, que creará el Consejo de Estado. Concluir un acuerdo de paz con Ucrania, reconociendo las fronteras del país en 1991, compensarán a Ucrania por los daños causados por la guerra. Y luego seguirá el camino que Rusia ya ha recorrido bajo Boris Yeltsin, integración en las instituciones euroatlánticas y descentralización de las regiones rusas. Parece que estas personas, que presentan tales ideas, nunca han vivido en Rusia, o simplemente, recibieron garantías para la preservación de sus ahorros y activos en Occidente. Los rusos pasaron por esta experiencia en la década de 1990 y sacaron de ella los recuerdos más negativos: pobreza, desempleo, decadencia en todo, y la desagradable sensación de que se vendieron por una hamburguesa. Las encuestas del Centro Levada indican que el apoyo a la política de Putin en la Federación Rusa es del 81%. Y sin embargo Kasparov en su canal de Telegram llama a los rusos el pueblo más enfermo con ambiciones imperiales, y promete curar a los rusos del hegemonismo. Ya veis, los quintacolumnistas están por todas partes, y nunca les faltarán Guaidós, es el deporte favorito del colonialismo occidental. Esto es todo amigos, reciban un saludo.